Con la victoria de Venustiano Carranza en 1917, se dio fin a la parte más violenta de la Revolución Mexicana. La relativa paz y la claridad de quienes ejercieron el poder a partir de entonces llevó a definir en varios momentos un proyecto distinto del ejercido durante el Porfiriato, el proyecto revolucionario. Para los sectores populares, el nuevo proyecto se reflejó en tres aspectos: la educación, el agrarismo y el movimiento obrero. Estos tres aspectos serán los temas del presente video. Durante el Porfiriato, la educación se concentró en los medios urbanos y entre la clase media y alta. Si el lema más emblemático de la revolución fue Tierra y Libertad, proclamado por Emiliano Zapata, bien podría agregársele la educación. De especial importancia para este rubro fue el gobierno de Álvaro Obregón. En 1920, cuando llega al poder, nombra a José Vasconcelos como encargado de la nueva educación que el gobierno se compromete a otorgar a los niños mexicanos. La Constitución de 1917 caracterizó a la educación básica como laica, gratuita y obligatoria. Pero será hasta 1921 cuando el tema educativo tenga una dependencia que solo se encargará de él. En efecto, con la creación de la Secretaría de Educación Pública, Vasconcelos le dará un nuevo sentido a la educación. Sus esfuerzos se dirigirán a los sectores populares, para lo cual creó un nuevo tipo de escuela, la escuela rural. La escuela revolucionaria se caracterizará por llevar la educación a las poblaciones más marginadas. Para ello, Vasconcelos retomó la idea de los misioneros evangelizadores del siglo XVI. Nuevos maestros, al igual que los religiosos de aquel siglo, tendrán que recorrer grandes distancias, ir a los lugares más apartados y transmitir la educación como si fuera una religión. En sus contenidos, la escuela rural también difería grandemente con la educación porfiriana. Mientras a esta última le interesaba más enseñar a leer, escribir y contar, la escuela rural intentará dar herramientas para que sus alumnos puedan obtener beneficios económicos. La educación en las escuelas rurales tenía una gran practicidad. Lograr un mejor producto agrícola, ganadero, pesquero o de cualquier otra índole era el objetivo de los maestros misioneros. Y la única forma de alcanzarlo era enseñar haciendo. Las clases no se limitaban a los muros de un salón, sino que comprendían los lugares donde se producía. El reclamo agrario fue uno de los más importantes para algunos de los sectores que participaron en la revolución. Sin embargo, distintos presidentes no compartían el ideal de un reparto masivo de tierras. En este sentido, predominó entre los gobernantes el objetivo de fomentar una agricultura tecnificada en medianas propiedades. Los gobiernos de Venustiano Carranza y Adolfo de la Huerta no se distinguieron por repartir grandes proporciones de tierra entre los comuneros. Será en el gobierno de Obregón cuando se dé un reparto de tierras sensiblemente mayor. Tal vez se deba a que el sonorense fuera un agricultor próspero, aunque para nada un pequeño propietario. En muchas ocasiones el reparto agrario se realizaba más por cuestiones políticas que sociales. Por ejemplo, durante el gobierno de Obregón, el reparto agrario se concentró en dos estados, Morelos y Yucatán. Las razones, en el primer caso, tenían que ver con mantener el apoyo de los zapatistas al régimen. Además, no había propiedades importantes en manos de norteamericanos, de manera que no se provocarían problemas con el país vecino. El reparto en Yucatán tampoco afectaba intereses estadounidenses. La principal razón de realizarlo era disminuir el poder autonomista de las élites locales y reforzar el apoyo del campesinado yucateco al nuevo gobierno. Será hasta la llegada de Lázaro Cárdenas al poder cuando realmente el reparto agrario representó una transformación en la situación del campo.
La novedad de la política agraria no solo radicó en la cantidad repartida, sino en los criterios. 3 fueron los principales. 1. Se entregaron buenas tierras a los campesinos pobres. 2. Se desarrolló un proyecto de apoyos crediticios. 3. Se organizó políticamente a los campesinos bajo la tutela gubernamental. El gobierno posrevolucionario necesitó el apoyo de diferentes sectores para mantener el poder. Uno de ellos fue sin duda el obrero. Las organizaciones obreras fueron uno de los pilares durante el constitucionalismo, el ejercicio político del Grupo Sonora, representado por Obregón y Calles y el gobierno de Lázaro Cárdenas. En un principio la CROM, liderada por Luis N. Morones, se propuso monopolizar el control de los trabajadores del país y pronto adquirió un gran poder político. Brindó su apoyo incondicional al régimen. Sin embargo, será hasta el régimen cardenista cuando se intentó realmente incorporar al movimiento obrero al partido oficial, al PNR y después al PRM, hoy PRI. La alianza del gobierno no sería ya con la CROM, que venía declinando, sino con una de sus corrientes encabezada por Vicente Lombardo Toledano. Esta corriente formaría la nueva organización, la Confederación de Trabajadores de México, CTM. Una gran cantidad de organizaciones como partidos regionales, sindicatos y ligas agrarias desaparecieron y fueron incorporadas al partido del gobierno. La pertenencia de un obrero a la CTM lo afiliaba de manera automática al partido oficial. El proyecto revolucionario significó un cambio en la política practicada hasta entonces en México. El gobierno posrevolucionario prestó atención a sectores populares, atendiendo demandas como la educativa, el reparto agrario y la posibilidad de participar en organizaciones sindicales. Sin embargo, el atraso que existía en materia educativa, los intereses políticos y económicos que obstaculizaron el reparto agrario y el control gubernamental sobre las organizaciones obreras impidieron que el mencionado proyecto se llevara a cabo de manera completa.